buenos días también a aquellos que están conectados desde casa. Pues bueno, yo hoy quiero hablar un tema que está muy relacionado con lo que hemos lanzado en este mes, que es un tiempo de que se rompan cadenas, se rompan ataduras. Entonces, si me pueden poner el PowerPoint, el tema de hoy tiene mucho que ver con qué posición nosotros tomamos como creyentes frente a la ofensa, frente al dolor, porque eso es la parte inevitable, diríamos así, de nuestra vida. Podemos tener el ideal de que nunca nos ofendan, que nunca nos lastimen, de no experimentar dolor, pero es un ideal, es una expectativa falsa, diría yo. Y bueno, nosotros aquí la mayoría somos adultos, también seguramente allá en las casas hay adultos y entendemos que la vida no es así. La vida está llena de dolor, esperamos una cosa, recibimos otra y a veces experimentamos más dolor del que quisiéramos y a veces del que creemos que podemos soportar. Entonces creo que este tema es muy importante y bueno, un título medio complejo, pero lo van a entender, libre o cautivo. ¿Cómo enfrentamos esos momentos desde el ADN de Dios o desde el ADN del enemigo? Lo cual suena bastante mal, es decir, desde qué esencia, desde qué naturaleza, qué posición tomamos frente a la ofensa, frente al dolor. Podemos agregar frente al rechazo, frente a la crítica, porque de hecho todas esas cosas que nos lastiman van a venir, han venido a nuestra vida. Creo que ahora mismo ustedes pueden por trasladarse por medio de la imaginación en esos momentos. Entonces, ¿cómo actúa el creyente frente a la ofensa? Es lo que yo quiero compartirles en este día. Y en el nombre de Jesús espero que Dios abra nuestras mentes y nuestros corazones en primer lugar para detectar el dolor y la ofensa y la herida. Porque muchos andamos por la vida a vueltas, dando vueltas en el mismo lugar. Y quizás allá atrás, en un pasado lejano, cercano, ha habido una herida que ni siquiera la notamos porque la enfrentamos como sabemos que debemos enfrentarla, pero sin embargo esa herida causó algo y me quedé en ese lugar allá atrás y no maduré y no avancé y no salí. Entonces, en el nombre de Jesús oro para que el Señor abra nuestros ojos espirituales y nosotros veamos y entendamos. Y número 2, veamos que de ese lugar podemos salir, que no es necesario que nos quedemos, que ya Jesús hizo lo necesario para sacarnos de allí y llevarnos a un lugar mejor, espacioso, conforme a sus planes y propósitos. Y ayer casualmente escuché esto y rápido corrí a colocarlo entre mis notas. Dice: si te quedas enojado o dolido, te vuelves protagonista de la historia de otro. Pero si sueltas el dolor, el enojo, vuelves a protagonizar tu propia historia. Miren, me gustó, no está en los evangelios, lo escuché en una película. Como siempre tengo que disculparme que me gustan las películas, eventualmente miro alguna para descansar, pero lo escuché y como mi espíritu estaba conectado con el tema, lo anoté. Entre protagonizar la historia de otro o protagonizar tu propia historia. Yo lo pongo así, entre ser protagonista y ser víctima, ser llevado por otro en sus planes y en sus propósitos. Y entonces quiero compartirles que es el caso de José. Es muy largo para que lo leamos, Génesis 37 al 50, y no son versículos, son capítulos. Los 10 últimos capítulos, más de 10 de Génesis, hablan de la historia de José. Pero voy a tratar de relatar un poquito para aquellos que nunca escucharon la historia. Para los demás va a ser bien gráfico. Pues bueno, José era el hijo número 11 de Jacob, Abraham, Isaac y Jacob. Él venía de una dinastía del pueblo de Dios, era el hijo número 11 y era muy envidiado por sus hermanos, que la verdad que no lo querían mucho. ¿Por qué? Porque era el preferido de su padre, y un día de eso, incluso como él era soñador, esa era su característica, él le contó unos sueños a sus familiares y bueno, la explicación de esos sueños era que tanto los hermanos como el padre en algún momento en el futuro se iban a inclinar todos delante de él. Imagínense los hermanos. Así que cuando llegó la oportunidad, un día en el campo, estaban todos los hermanos, llegó José y ellos dijeron: aquí viene el soñador. No queremos tenerlo más en nuestras vidas.
lo vamos a matar. Y empezaron a planificar. Pero luego vieron que pasaron unos ismaelitas y ellos eran los traficantes de personas de ese tiempo, compraban personas para ser esclavos y tuvieron una más brillante idea. En vez de matarlo, lo vendieron como esclavo. Esto significaba que le estaban robando por completo su vida, su futuro. Ya no iba a ser más hijo de su padre, el heredero de Jacob. No iba a estar rodeado de sus hermanos, iba a ser un esclavo. Seguramente que si se casaba se iba a casar con una esclava y sus hijos iban a ser esclavos. Porque dicho sea de paso, lo llevaron a Egipto. No se quedó en esa nación, era un esclavo extranjero todavía, en peores condiciones que cualquier otro. Nunca más iba a saber de sus padres ni de su familia, no había cómo enviarle un WhatsApp o hacer una comunicación a distancia como tenemos ahora la oportunidad. Nunca más, nunca más. Su historia había cambiado para siempre. Y estando allá, lo compró Potifar. Y como José conocía al Señor, cayó en gracia de Potifar y Potifar lo puso en buen lugar, aunque era su esclavo. Pero allí en ese lugar, aunque él se portaba bien y le estaba yendo relativamente bien en relación a otros esclavos, la esposa de Potifar se enamoró, pongámoslo así, por poner una palabra buena, de él. Intentó seducirlo, quería acostarse con él y él se negó muchas veces porque había muchos valores y principios en su vida. Recuerden que él era del pueblo hebreo. Pero esta mujer insistente, un día cuando no estaba su esposo, insistió otra vez, pero él otra vez se negó. José se negó, pudo aprovechar la oportunidad. No sé cuántos de ustedes se hubieran negado también en esa situación, espero que todos. Pero ella, frustrada, lo acusó, gritó y dijo que él había intentado violarla. Por lo tanto, su esposo le creyó a ella, a la esposa, y no al esclavo, que no había hecho nada, y lo mandaron a la cárcel. Le estoy relatando la historia de José porque entre varias es una de las historias donde vemos claramente cómo una persona es ofendida, lastimada por aquellos que incluso debieron amarle y protegerle, sus hermanos mayores. Y esas heridas son las más profundas. Y fue lastimado y ofendido y rechazado sin haber hecho realmente nada malo. Quizás un poco de orgullo por ahí, un padre que mostraba preferencias. Pero no se merecía lo que estaba viviendo. Y se estaba portando bien en la casa de Potifar y todavía a causa de esta calumnia lo mandan a la prisión. Pues ir a la prisión en ese tiempo no era siquiera como acá, como Palmasola, que para nosotros es terror. Pero ya como sea, la gente le busca la vida y sobrevive, ¿no? Menos como las prisiones que vemos en las películas, en Estados Unidos y otros lugares. Eran pozos oscuros, húmedos, profundos. No ibas a salir nunca más de ese lugar. No había cómo pagar unas coimas para poder salir. Nada podía ingresar, apenas le daban pan y agua para que ese prisionero no muera y sufra el resto de su vida. Lo suficiente para que no muera y sufra. Y en ese lugar estaba José y no había hecho nada. Un cristiano frente a la ofensa, frente al dolor, ofensas reales como estas, terribles como estas, y otras que a veces nosotros experimentamos que son menores, y ofensas que también sentimos, heridas que experimentamos, que quizás incluso están más en la imaginación, en nuestra mente, que en un hecho real y terrible como lo que había experimentado José. Por eso es que quiero que pensemos en esta jornada, en el dolor, en las ofensas, en cuando esperamos una cosa y recibimos otra, o recibimos aquello que nunca nos hemos merecido. Y no piense que si usted no experimentó algo tan grave como lo de José, esta historia o esta prédica no aplica a usted. Porque a veces incluso entre creyentes, después de hacer una gran pelea, podemos perdonar algo grueso y profundo, así como José, pero no perdonamos un evento, una desilusión, una crisis inferior, totalmente inferior. Por eso es que les pido que nos ubiquemos en esta historia también. Y bueno, ¿qué pasó ahí en plena prisión? Él tenía otros compañeros prisioneros también. Y alguna vez
pudo descubrir un sueño de alguno de ellos y entonces, wow, eso era espectacular, un don que Dios le había dado. Y uno de sus amigos prisioneros murió y el otro sobrevivió, y les cuento que salió de la prisión. Y antes de que se vaya de la prisión, José le dice, bueno, cuando estés afuera acordate de mí. 2 años más todavía pasaron, porque a esto estamos hablando de muchos años. Y este ex prisionero ahora era siervo, ¿saben de quién? Del mismísimo Faraón, porque esta prisión estaba en tierra de Egipto. Y mientras José seguía sufriendo ahí en la cárcel, aunque él era, podemos decir, un preso privilegiado, porque todos lo apreciaban, era un preso, era un esclavo, preso todavía en un lugar extranjero, sufriendo lo que estaba sufriendo, no habría oportunidad que salga de ahí. Pero un día de eso, Faraón tuvo un sueño. Y nadie en todo el reino se lo pudo revelar, le pudo revelar el significado del sueño. Y entonces el siervo que estaba ahí en la casa de Faraón, que era el compañero, ex compañero de prisiones de José, él se acordó de José, que había entendido un sueño, y entonces le habló a Faraón, y entonces lo trajeron de la prisión a donde estaba el Faraón. ¿Y qué creen? Claro, José reveló el significado del sueño. Nadie más lo había podido hacer. Él era un hombre que era parte de la familia de Dios y también tenía un don de Dios. Así que al revelarle el significado del sueño a Faraón, y el sueño tenía que ver con varios años de hambruna que venían a continuación, y aparte en el sueño estaba la estrategia para enfrentar la hambruna. Claro, vivísimo el Faraón, lo saca a José de ese lugar recién prisionero, ahora prisionero en su palacio, por decir, y lo saca de ese lugar y lo pone como gobernador, como líder sobre todo. Quedó tan impresionado con una persona que fue capaz de entender ese sueño. Y entonces, de la mismísima tumba en la cárcel, pasó a ser el más importante en Egipto. Él lideró la preparación de alimentos para poder enfrentar la hambruna. Y bueno, ¿cómo va terminando la cosa? Adivinen quiénes vinieron a buscar alimento desde su lugar de origen hasta la tierra de Egipto. Sus hermanos, su familia, aquellos que lo habían vendido, aquellos que habían iniciado el proceso de dolor que duró muchos años y que le llevó a las profundidades inimaginables del dolor y de la confusión aquí en la mente. ¿Cuántas veces él habrá sentido enojo, frustración, rabia, impotencia? Yo no me merezco estar aquí. Aquellos que tenían que cuidarme no me cuidaron. Dios, ¿por qué permitiste todo esto? ¿Por qué permitiste? ¿Acaso no ves que yo tengo un buen corazón? ¿Acaso no intenté hacerte quedar bien? Una y otra vez. ¿Cuántas veces habrán pasado eso por su mente? Y de repente llegó un momento en la historia donde sus hermanos estaban frente a él y tuvo la oportunidad de cobrárselas. Y dicho sea de paso, si usted lee la historia, por eso le pongo los pasajes, porque usted tiene que leer la historia con todos sus detalles para interpretar mejor, entender mejor lo que sucedió ahí. Él luchó, tuvo la tentación de hacerles daño, tuvo la tentación de cobrarle, porque lo que ellos hicieron no tenía nombre, y además no había cómo él pueda salir de donde ellos lo habían colocado, de ese estilo de vida. Era muerte en vida. Pero sin embargo, en ese momento, él decidió perdonar. Él decidió que no iba a ser protagonista de la historia del enemigo, sino que iba a ser protagonista de su propia historia. Y cuando hablaba de ser protagonista de su propia historia, está hablando de ser protagonista de la historia de Dios. Así que el enemigo puede plantear un escenario cruel. Usted piensa en el más cruel, en el que usted experimentó, u otro más cruel. Porque a veces pensamos que nuestras heridas y lo que nosotros experimentamos de cruel es lo más cruel. Pero si empezamos a preguntar un poquito más a las otras personas cómo viven, a los enfermos, a los abusados, a los que están en otros países donde son lastimados, a los que están presos 30 años sin haber hecho nada,
vamos a darnos cuenta que nuestro escenario es cruel, es cierto, pero no somos los únicos. El enemigo puede plantear un escenario cruel, pero él es un protagonista secundario. Es más, es de esos protagonistas que están en las películas que mueren antes de que pase lo más importante porque realmente no tienen relevancia. Así nomás es el enemigo, porque ya tiene su destino definido. Dios en realidad es el que está en control. Pero lo interesante de esto, esta frase que pongo ahí, que la escuché en alguna prédica, dice: Dios siempre está en control, pero Él nos pone a nosotros a cargo. José estaba a cargo. Estaba a cargo de su propia vida, estaba a cargo de cómo él iba a enfrentar, en este caso, el rechazo, la crítica. Pero José les respondió. Esto le dijo a sus hermanos cuando estaban frente de él con mucho temor: no me tengan miedo. No sé qué hubiéramos hecho nosotros, ¿no? Paz, le hubiéramos dado. O nos hubiéramos hecho lo lindo por lo menos un mes para que sufran. Y después ya no, ya de repente, porque somos cristianos, un mes después. Pero José le respondió: no me tengan miedo. ¿Acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Él entendió. Él decidió soltar esa vestimenta de víctima y ponerse una vestimenta de protagonista. Insistió en no ser protagonista de la historia del enemigo y luchó consigo mismo para ser protagonista de la historia del Señor. Que de hecho el Señor siempre está en control, ya tenía un plan, solo que José no lo conocía. Ahora nosotros sabemos cómo termina la historia, pero José no la sabía mientras estaba caminando en ella. Así que él luchó contra su mente, contra su corazón, contra sus emociones y decidió protagonizar la historia de Dios. Y yo le estoy lanzando varios principios. El número 2 es algo que no podemos olvidar: ni el dolor ni la ofensa. Ninguna persona que te haga lo que te haga, ninguna persona, ni demonio alguno puede robarnos nuestro destino espiritual en Dios. Nadie. Solo nosotros nos robamos nuestro destino espiritual cuando no perdonamos. Por eso es que mi anhelo del inicio que les lancé es que oro en el nombre de Jesús para que usted vea dónde está el lugar de la herida, dónde está el lugar de la ofensa, dónde está el lugar de la desilusión, dónde está el lugar del rechazo. E identifique incluso si es con Dios con quien usted se decepcionó. Porque por encima de las decepciones y desilusiones y expectativas rotas que las personas causan en nosotros, por encima nos decepcionamos con Dios. Y solo nosotros podemos robarnos el lugar protagónico en la historia del Señor. La palabra del Señor en Mateo dice 6, Jesús hablando: porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Porque el perdón es un arma y es un lugar donde nosotros tomamos una posición estratégica. Salimos de la cancha del enemigo y giramos hacia los planes del Señor. El perdón nos alinea con la voluntad de Dios y eso es algo maravilloso. Por eso es que hoy les estaba lanzando el tema: ¿cómo enfrentamos la ofensa? ¿Desde el ADN de Dios o desde el ADN del enemigo? 3. El manejo de la ofensa o del dolor es una batalla estratégica dentro de la guerra espiritual en la que todos estamos. Ya le dije otras veces y siempre lo recuerdo: no se haga la ilusión de que usted no está en guerra espiritual, ni siquiera porque está en una buena época de su vida, menos si usted se porta bien, porque ya tenemos el ejemplo de José, que se portaba muy bien. Siempre estamos en guerra espiritual, pero nosotros decidimos si estamos en el bando perdedor a causa de nuestra actitud y decisiones que estamos tomando, o si salimos de allí, si hemos estado temporalmente y nos vamos salvando ganador, que es aquel lugar a donde pertenecemos.
Y como les dije, es un protagonista secundario el enemigo. Deje de hacerse la idea de que usted está así como está porque el enemigo está atrás de usted. Claro que está atrás de usted, está detrás de todo creyente. Pero solo nosotros, cuando no perdonamos, cuando no ejecutamos el perdón, cuando no corremos a hacerlo, cuando no peleamos con nosotros mismos como peleó José y nos dejamos ahí, es cuando nosotros perdemos nuestro lugar en la historia. Nadie nos puede robar, nadie nos puede robar el destino espiritual que nosotros tenemos. Así que basta de decir que porque mi padre, que porque mi hijo, que porque mi esposa, que porque Evo, que porque usted no sabe lo que yo viví, usted tampoco sabe lo que yo viví. No se trata de eso. Eso es quedarnos como víctimas. Es que la iglesia me hirió. Comentario que no quiero escuchar nunca de ustedes. ¿Saben por qué? Porque yo les voy a preguntar, ¿y yo qué le hice? Porque yo soy la iglesia. Y si yo les hice algo, entonces va a ser la oportunidad cuando usted venga y me lo diga para que yo le pida perdón a nombre de la iglesia. Pero no busquemos excusas. ¿Por qué no vas a la iglesia? Es que los hermanos son hipócritas. Seguramente algún hipócrita le ofendió, le lastimó. Pero son excusas. Me trataron mal, es que el pastor, es que el líder, es que no me llamaron cuando dijeron que me tenían que llamar, es que yo vine y nadie me saludó. Miren ustedes cómo a veces, no sé si se ubican ustedes en esto, cómo a veces realmente peleamos para perdonar cosas grandes, mayúsculas, pero nos cuesta perdonar las ofensas menores, las desilusiones menores. Y lo único que hacemos es darle poder al enemigo. Me encantó esta idea que comparte el apóstol Pablo. Él está hablando a los discípulos acerca de alguien que le había herido a él. Si usted lee bien, a él es a quien le había herido. Y dice, si alguno ha causado tristeza, está haciendo referencia a otra persona. Si alguno ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí hasta cierto punto. Y lo digo para no exagerar. Se la ha causado a todos ustedes. Pero miren cómo sigue, miren la interpretación de Pablo. Para él, o sea, para aquel que ya fue el ofensor, ya es suficiente el castigo que le impuso la mayoría. Seguramente le quitaron el saludo que habrán hecho, o lo habrán marginado, lo habrán tratado, retado, yo no sé. Y sigue Pablo, él era el ofendido. Más bien debieran perdonarlo y consolarlo, para que no sea consumido por la excesiva tristeza. Pablo estaba entendiendo que el lugar de la ofensa, el ofensor y el ofendido es un lugar de oscuridad, de tinieblas. Por eso dice, les ruego que reafirmen su amor hacia Él. Es un lugar de lucha espiritual, es un lugar de combate, donde vencemos al enemigo o somos vencidos, de acuerdo a qué posición tomamos. Y sigue Pablo, con este propósito les escribí, le dice a los discípulos de la iglesia de Corinto, para ver si pasan la prueba de la completa obediencia. Queridos hermanos, hermanas, amigos, acá y allá en su casa, la prueba de la completa obediencia se revela en un creyente en su capacidad de perdonar, de cuán rápido perdona, de cuán rápido resuelve la ofensa. Y no estoy hablando de aquellos creyentes que se hacen los del otro viernes. Los del otro viernes, por si hay alguien conectado de otro país, significa que decimos, yo no hice nada, no sé nada, no me duelen, no me ofendieron, no estoy enojado. No estamos hablando tampoco de aquellos que han sido enojados, se han enojado, han recibido la ofensa, el dolor, y después se hacen los que no tienen nada. Y van y se relacionan con esas personas como si nada, hola querida, hola querida. No estamos hablando de eso. No estamos hablando de hacernos los locos o hacernos los espirituales, sino estamos hablando de enfrentar definitivamente esa ofensa, ese dolor, esa tristeza, esa herida, esa crítica y esa humillación. Y cuando digo enfrentar no significa que vas a ir a enfrentar a la persona, enfrentarla en tu corazón frente a Dios. Enfrentar tu corazón frente a Dios. Porque de lo contrario somos creyentes que vivimos, que lideramos, que caminamos, que enseñamos, que ministramos, que oramos incluso
desde un corazón herido. Y ese no es el plan del Señor, ese es el plan del enemigo. Por eso es que la prueba de la completa obediencia no es si usted viene a sentarse todos los domingos acá. De hecho, vengan, porque aquí hay espacio para todos los que quieran venir. Más allá de eso, la prueba de la completa obediencia es: ¿estamos dispuestos a morir a nosotros mismos para perdonar y liberar al ofensor? Y termina Pablo y dice: a quien ustedes perdonen, yo también lo perdono, dice Pablo. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo. Y cierra: para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Pablo pone la figura clave que yo les estaba comentando. Este asunto es un asunto de guerra espiritual y usted está perdiendo o está ganando la batalla todos los días, porque la ofensa va a venir y la ofensa es un escenario donde el enemigo tiene todas las de ganar si nosotros no somos entendidos y no empezamos a funcionar desde el ADN de Dios. Cuatro, en cada dolor o ofensa, la esencia de Dios en nosotros choca contra la esencia del enemigo. No sé si me dejo entender con esto, pero Dios es amor. Satanás es enemistad, odio, separación. Por eso es que el título dice: ¿desde dónde? ¿Desde el ADN de Dios o desde el ADN de Satanás? Si yo les pregunto a ustedes, ¿quién tiene algo que ver con Satanás acá? ¿Quién es amigo de Satanás? A ver, levanten la mano los que son del equipo de Satanás. Nadie. Qué maravilla. Pero eso se tiene que ver en la cancha. Esa es la cancha. En cada dolor, en cada herida, en cada crítica, en cada ofensa, en cada decepción, en cada expectativa no cumplida. Satanás es enemistad, odio y separación. Miren aquí la palabra, Efesios 2, 14, 15. Porque Cristo es nuestra paz. Esto también escribe Pablo. Porque Cristo es nuestra paz. Atiendan esa palabra porque voy a hablar sobre ella también. De los dos pueblos ha hecho uno solo. Está hablando de los gentiles y los judíos. Los judíos no querían saber nada de los gentiles. No querían saber nada. Eran enemigos acérrimos. Y los judíos eran parte del pueblo de Dios. Hechos los cristianos, pero tenían sus preferencias y eran discriminadores también. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio, el sacrificio de Jesús en la cruz, derribó la enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz. Note que ahí remarqué paz y enemistad. Paz, lenguaje de Dios. Enemistad, lenguaje del enemigo. Y en el medio, la cruz. Jesucristo, ofreciéndose Él para que la pared de separación sea quebrantada. Y termina Efesios 2:16. Para reconciliar con Dios a ambos, en este caso recuerden, judíos y gentiles, en un solo cuerpo, mediante la cruz por la que dio muerte a la enemistad. A mí me encanta esto porque aunque tiene que ver con los judíos y los gentiles y aquella época en la iglesia de Éfeso y el apóstol Pablo, podemos sacar varias conclusiones espirituales que no son inventos ahora. La cruz fue colocada en el medio, Jesús en la cruz, para derribar toda enemistad. Y para que haya paz con Dios en primer lugar y paz con los demás. Resulta que a veces usted estará pensando, bueno, yo quiero paz, pero mi vecino, mi esposa, mi padre o mi hijo no quieren paz. Pues bueno, ese ya no es su problema es que en usted haya paz y que usted sea portador de paz. Y que si depende de usted, usted sea paz. Pero no hay paz en nuestro corazón cuando nos hacemos locos y viene esa persona por acá y nosotros nos vamos por el otro lado.
O cuando nos enteramos que está en esa reunión y nosotros no queremos estar. Y yo no les estoy diciendo que tenemos que exponernos a ser maltratados, pero a veces esa actitud está revelando que no hay paz en nuestro corazón, que hay enemistad, que no hemos resuelto esa ofensa todavía. Porque aquí el tema se toca de resolver, tiene que ver con resolver ofensas. El lenguaje de Dios, perdón, sus armas, la cruz, la sangre, y yo pongo su cuerpo, es decir, nosotros. Para que el lenguaje de Dios se extienda hacia los demás y otros conozcan de Jesús, otros que pueden ser nuestra familia, nuestro entorno, nosotros somos el testimonio vivo de que hay paz para con Dios y puede haber paz para con los demás. Pero el lenguaje de Dios y las armas de Dios versus lo del enemigo. El enemigo es el engaño, la acusación. Te tienta para que no perdones. No podés perdonar aquello. ¿Cómo vas a perdonar? Es más, no lo perdoné porque ni siquiera se arrepintió. Es más, espera nomás un tiempo que sufra. Esto es imperdonable. No, espero que ningún creyente diga eso. Esto es imperdonable. No lo vamos a convencer a Jesús de que es imperdonable. Y menos a José, si nos estuviera escuchando. Engaño, acusación. Primero te tienta y después que te hace caer te va a acusar. Ojo con eso. Te va a tentar a quedarte en tu posición, a no perdonar, a retener la ofensa o a hacerte el loco con la ofensa. Sus armas, la ofensa, el dolor, el rencor, el resentimiento, la amargura. Es más, oro en el nombre del Señor, lo digo otra vez, para que el Señor abra nuestros ojos espirituales. Porque hay algunos acá que quizás no están identificando a la persona que les ofendió, pero hay decepción en su corazón con Dios por algo. Y eso usted tiene que resolverlo. Porque esa es una ofensa que hay que resolver. Dios no le hizo nada, dicho sea de paso, pero quizás no respondió como usted esperaba. Yo también me pongo en la lista de aquellos. Y José sería el número 1 en esa lista. No José, Jesús sería el número 1 en la lista. Que experimentó lo que experimentó sin pecado alguno. Pero él fue el que dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Apocalipsis 12:10 nos recuerda cómo Dios está también en control, pero cómo nosotros estamos también a cargo, como dije hace rato, específicamente en este tema que hoy estoy compartiendo. Luego oí una fuerte voz que resonaba por todo el cielo. Por fin ha llegado la salvación y el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Pues el acusador, recuerden, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido lanzado a la tierra. Ellos, ¿quiénes son ellos? Los creyentes. ¿Quiénes son ellos? La iglesia, Renuevo. ¿Quiénes son ellos? El cuerpo de Cristo que se reúne aquí en Renuevo. Ellos, dice, lo han vencido. ¿A quién? Al enemigo, al acusador. ¿Por medio de qué? De la sangre del Cordero y por el testimonio que ellos dieron. Es que el principal tormento del enemigo ha sido la cruz. Verlo a Jesús, perdonar a sus enemigos e ir a la cruz sin defenderse fue el tormento mayúsculo del enemigo. Pero cada vez que un creyente perdona, otra vez es atormentado el enemigo. Los demonios son atormentados cada vez que un creyente escoge salirse de la cancha del enemigo, sea lo que sea la ofensa que haya experimentado, y decide perdonar. Es un recordatorio permanente para el enemigo. A mí me gusta pensar así. Y es más, mientras preparaba esto estaba recordando las veces que perdoné cosas grandes, especialmente me acordé de 3 cosas muy grandes. Dije, wow, qué espectacular. Todo el mundo espiritual se movió en ese momento. Yo lo creo,
Yo no sé si usted cree así, incluso con las cosas pequeñas, pero yo creo que en ese momento el infierno se despatarró. Y sucede cada vez que un creyente perdona y libera perdón en cosas grandes, medianas o pequeñas. 5. Vencemos al enemigo en su territorio. Cada vez que decidimos no jugar su juego. Porque ese momento de dolor, de herida, es un lugar de tinieblas. Es un lugar donde se ha lanzado toda la estrategia del enemigo. Así como en un juego de ajedrez, el contrincante, ¿no es cierto?, mueve la pieza estratégicamente y sabe que el otro no puede hacer ninguna otra jugada sino esta, porque ya lo estudió, ya lo analizó. Asimismo sucede en este asunto de la ofensa y del perdón. El enemigo hace una jugada estratégica y sabe que no tenemos opción más que de aquella otra jugada. Del dolor, de resentirnos, de amargarnos, de llorar, porque de verdad la situación es muy difícil. La vida caída es así, ni siquiera tienen que intervenir Satanás, o sea, ya está en manos del enemigo. Recuerden que el mundo, él es el príncipe del mundo. Así que el dolor está en todas partes, está entre nosotros también, porque nuestra naturaleza pecaminosa es carnal. Cuando yo recién me convertí, pensaba, ¿no?, que ay, qué maravilla ir a trabajar en un lugar de creyente. Yo me imaginaba que iba al cielo. Pero ahí me di cuenta también que yo les hería y que ellos me herían, peor en esa época que era tan joven. Así que también en todo lugar vamos a experimentar dolor, ofensa. Pero en ese lugar, en vez de jugar la jugada que el enemigo espera, él ya armó todo porque no tenés opción. Por último, deja de jugar. Yo no voy a mover esa pieza, no la muevo. Me salgo de ese lugar, abandono este juego, no es mi lugar. Y entonces, donde se espera que yo responda de cierta manera, yo voy a responder con el espíritu opuesto. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. ¿Qué es fácil? No es fácil, no es fácil. Para mí es más fácil predicar acá, aunque esté medio temblando, que perdonar. Por supuesto que no es fácil, pero es un lugar donde nosotros lo vencemos al enemigo en su propio territorio. Ahí mismo cuando estás sufriendo, no quiero perdonar, no, es mucho el dolor, no siento, no puedo. Y ahí agobiándote con esa presión mental y emocional. En ese momento vienen los ángeles del Señor. Viene el mismísimo Jesús a ayudarte, viene el Espíritu Santo a apuntalarte y te ayuda. Y entonces lo haces. Qué maravilloso, eso es lo que pasa. Pero tenemos que reivindicar la obra de la cruz, no lo hacemos por hacer, porque Jesús nos perdonó tanto a nosotros. Jesús pagó el precio de nuestros pecados. Jesús nos sacó de oscuridad. Él experimentó en su propio ser como hombre en ese momento de ida a la cruz toda esa presión. Más que José, más que todos nosotros juntos. Todos los pecados, pasados, presentes y los futuros, todos esos vinieron sobre él. Esa era la presión mental, emocional, física que él sentía. Pero él decidió cumplir el propósito de Dios. Y mientras lo cumplía, perdonó. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Así que para mí eso es reivindicar la obra de la cruz. ¿Acaso hay algo que nosotros no debiéramos perdonar en este contexto? Por eso es que Jesús hablaba en estos términos y nosotros no entendemos esto, porque realmente el perdón es algo tan sobrenatural, es un arma sobrenatural. Amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los insultan. Si alguien te pega en una mejilla, ofrécele también la otra. Y si alguien te quita la capa, déjale que se lleve también tu camisa. Esto no nos entra a nosotros por ningún lado. Pero a veces también pensamos que solamente tiene que ver con ser
realmente víctimas, que te golpeen, que te maltraten. No es eso lo que el Señor necesariamente está diciendo. A veces luce así, pero no necesariamente nos está diciendo que nos pongamos ahí como trapo de piso de todas las personas. Pero nos está diciendo que entendamos que esto es sobrenatural. Esto es algo que va contra toda lógica. Esto es algo que un ser humano normal no lo puede hacer. No lo puede hacer. Por eso es que el modelo es la cruz. Por eso es que el recurso estratégico es el Espíritu Santo que está en nosotros. Por eso que tiene que pasar necesariamente por la sangre del Cordero. Y la palabra sigue, ¿no? Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Bueno, no espero que me pidan prestado plata más tarde, porque este pasaje nos pone en problemas. Dice, y prestad no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo. Miren, esta característica, toda esta lista de características dice que revela que somos hijos del Altísimo. Es una característica de los hijos de Dios, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. 6. Entonces el enemigo lanza su juego buscando jugadores. Él hace la movida. Como nos conoce, sabe y espera que nosotros hagamos la siguiente movida, que es correspondiente a la que Él hace. Él está buscando heridos, gente que se quede herida. Él está buscando gente que adopte la identidad de víctima. Y puede ser que sean víctimas de algo realmente, porque sí, un abuso, un maltrato. Acordémonos de José, ¿no? Él fue víctima hablando naturalmente. Pero yo le estoy hablando de la posición de víctima a nivel espiritual. Es una identidad que podemos tomar. El otro día escuchaba, no eran mis hijas, probablemente también lo dijeron en el pasado, ahora asumo que ya no, pero escuchaba el otro día a algunos que son hijos de pastores, y entonces ellos víctimas, pobres, ¿no es cierto? Hijos de pastores y por eso son víctimas. Claro, porque la gente tiene expectativas sobre ellos, ¿no es cierto? O les reclama muchas cosas, víctimas. O víctimas de ciertos padres, que mis padres eran así, asá, y no me dejaron en libertad. Víctimas. Es que mi cónyuge, es que estoy sola, es que mis padres, es que crecí en un hogar pobre, es que me abandonaron, es que soy huérfano. Víctimas. O sea, víctimas en la vida podemos ser, no sé si me dejo entender, porque las circunstancias realmente son terribles, pero no adoptemos la posición espiritual de víctimas. Eso es diferente y eso es lo que está buscando el enemigo. Víctimas, huérfanos espirituales, por lo tanto, gente que anda por todas partes, que no se acerca a nadie, que no confía en nadie. Claro, porque la herida que le causaron, que fue real, los convirtió en víctimas. Y entonces ahora se andan protegiendo de todas las personas y se protegen solos en lugar de dejar que Jesús los proteja. Vagabundos espirituales. Y esto yo sé que suena feo, no me lo inventé yo, lo saqué de un libro, La trampa de Satanás, que sugiero altamente que todo el mundo lo lea, de John Bevere, no sé cómo se pronuncia bien, Bevere se escribe. Él habla de vagabundos espirituales, dice que son todos aquellos creyentes que alguien les ofendió. El líder de célula no me llamó, la hermana no me saludó, el pastor cambió el color de la pintura. No, mentira, eso no sucede de repente, ¿no? O esto sucedió, o no me consultaron, o no me llamaron para tocar guitarra y yo soy el guitarrista de toda la historia, no me llamaron. O alguien habló para mí, o me respondieron muy duro y entonces me voy a otra iglesia. O acá no me entienden, me voy a otra iglesia. Vagabundos espirituales que andan de iglesia en iglesia. Huérfanos espirituales que por las heridas no confían, no van a los grupos, no quieren conectarse con gente, no quieren pasar un proceso. Pero en realidad lo que el enemigo está buscando son esclavos y presos. Todo aquel que tiene una ofensa sin resolver, una crítica
sin resolver, es un esclavo, una esclava. Pero Dios nos da la salida y voy ya cerrando las ideas. Ustedes no han sufrido, dice Pablo, ninguna tentación que no sea común al género humano. Esto de ofensa, de dolor. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Más bien, dice, cuando llegue la tentación de la ofensa, de la crítica, de la humillación, del golpe, ese golpe más duro porque viene de las personas que más amás o de las personas que están en autoridad, tu padre, tu líder, tu pastor. Más bien, dice, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Nos salimos de la identidad de víctimas, nos salimos del medio de la historia que está contando el enemigo y nos colocamos en la historia del Dios viviente. ¡Qué espectacular! Mateo 5 del 21 al 24, un recordatorio fuerte. Se dijo de sus antepasados, dice Jesús, no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo, Jesús, yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal, acusado, esclavo, preso, oprimido, perseguido. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, acusado, esclavo, preso, oprimido. Pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. Maldecir es hablar mal de alguien. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, está hablando a creyentes, ¿no? Si estás presentando tu ofrenda en el altar, si estás presentando tu ofrenda que no solo es económica, sino tu vida, tu tiempo, eres un ministro, eres un siervo, ayudas a alguien, vas a evangelizar, vas a los hospitales, das tu tiempo para el Señor. Si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, él tiene algo contra mí. Si yo vengo, ¿no es cierto?, aquí recuerdo que él, mi esposo, tiene algo en contra mía. No que él me hizo algo a mí, sino que él tiene algo en contra mía. Deja tu ofrenda, dice. Eso no es lo más importante. No es lo más importante lo que puedas hacer para el Señor. No es. No es ni siquiera venir a la iglesia lo más importante, aunque vengamos a la iglesia, porque aquí está la palabra del Señor también y la comunidad. Pero dice, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano y luego vuelve y presenta tu ofrenda. Si tu adversario te va a denunciar, sigue, es el mismo pasaje. Si tu adversario, aquel que tiene algo en contra tuya, te va a denunciar, mejor dice, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. O sea, no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo. Lo más pronto posible. Hazlo mientras vayan de camino al juzgado. O sea, es inevitable que vas a juicio. Es inevitable que vas a ser oprimido. Es inevitable que estás camino a la cárcel. Es inevitable que vas caminando como prisionero. Mientras vayas de camino, dice, no sea que te entregue al juez y el juez al guardia y te echen en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Jesús hablando sobre la ofensa y hablando sobre el perdón. Y finalmente, la paz. Vuelvo al tema de la paz en el corazón, el estar en paz con Dios y el estar en paz con los demás. Aunque estemos en medio de aflicción, en medio de dolor o en medio de la misma persecución, la paz siempre será una posición de guerra. El perdón, un arma y a la vez un acto de justicia. Me encanta esto, que a la vez genera paz. Y lo van a entender esto enseguida. Miren estos pasajes. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. ¿Qué es justicia? Justificados frente al Señor. Somos justos delante de Él. Y si nosotros somos justos, justificados delante de Él, entonces estamos en comunión con Él. Eso significa que estamos bien con Dios y vamos también a poder ser beneficiarios de las bendiciones de Dios mientras caminamos en su plan. Justicia
significa que somos justificados por la sangre del Cordero y no hay ninguna acusación en contra de nosotros. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Wow, yo quiero esa cosecha de justicia. En Isaías 32:17 dice: y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Me encantó eso. Puede ser que las otras personas incluso ni siquiera acepten mi perdón, es decir, yo les pido perdón y puede ser que ni acepten o no entiendan, pero yo siembro paz y cosecho justicia. Siembro justicia y cosecho paz y reposo para siempre. Y la única manera de vivir en esta tierra en medio de tanta ofensa y dolor es de esta manera: paz, justicia y más paz. Las cosas pueden no haber cambiado, pero dentro del creyente, paz, justicia y más paz. Vamos a orar. Incline su rostro acá, también allá en las casas. Y ahí mismo empezamos a pedirle perdón al Señor, y usted empiece también a perdonar a aquellos que le han ofendido. No importa el tamaño de ofensa, grande, mediana, pequeñísima. Póngale nombre a la persona. En primer lugar, claro, Señor, perdónanos. Perdónanos porque tú nos has perdonado tanto y nosotros estamos reteniendo el perdón. Perdónanos, Señor, porque te hemos ofendido tanto y nos has perdonado, nos has sacado de tinieblas, nos has traído a la luz. Perdón, Señor, porque, Señor, nosotros no podemos perdonar a otras personas. Perdón, perdón, Señor, lávanos con tu sangre. Arranca de nosotros este espíritu no perdonador, este espíritu orgulloso, este espíritu que retiene la ofensa, que retiene el dolor, que no quiere liberar perdón. Perdón, Señor, porque eso no tiene nada que ver con tu esencia. Que tú me perdonas y que tú liberas gracias sobre mí permanentemente. Y por eso, Señor, hoy en obediencia a tu palabra vengo a perdonar. Y así sencillamente empieza a nombrar: Señor, perdono a mi papá que abusó de mí, que me maltrató, que me abandonó. Perdono a mi papá porque nunca fue papá. Perdono a mi mamá porque no me cuidó, no me protegió. Empieza a perdonar a esas personas importantes en su vida y ahora el Espíritu Santo le está recordando cosas. Señor, perdono y póngale nombre a esa persona que abusó de usted. Quizás hay aquí personas que han experimentado abuso sexual, abuso físico de todo tipo, abuso emocional. Y ahí, aunque sea una crisis en su interior, dé el nombre. Señor, perdono. Póngale el nombre. Perdona a su cónyuge, perdona a sus hijos. Siempre algo esperamos de alguien y no lo recibimos. Perdone si hay alguien, algún amigo o amiga que le ha fallado, perdone ahí su nombre. Personas que han abusado de usted, quizás a nivel de pareja. En nuestras historias pueden haber personas que han abusado de nosotros, que le entregamos nuestro amor o nuestro aprecio o nuestro tiempo y respondieron tan mal. Ahí con nombre y apellido, perdone. Y dígale: Señor, hoy perdono a estas personas, lo hago en obediencia a tu palabra, Señor. Les perdono y les libero en el nombre de Jesús. Y, Señor, yo desato mi vida de estas personas, porque quiero decirle que uno queda atado de por vida con las personas a las cuales no perdonamos, que nos lastimaron y no las perdonamos. Señor, yo desato mi vida y me declaro libre en el nombre de Jesús. Diga eso usted para usted mismo, para su vida. Me declaro libre en el nombre de Jesús. Y Espíritu Santo, ven a este lugar. Ahí sigamos orando. Espíritu Santo, ven a este lugar. Desciende Espíritu Santo. Convéncenos de pecado, convéncenos de justicia, convéncenos de juicio. Espíritu Santo, ven, Señor.
Que la sangre del Cordero nos lave en este momento. Que la sangre del Cordero lave las mentes, los corazones ahora en el nombre de Jesús. El Señor viene sobre tu vida. La sangre del Cordero te lava. Si has perdonado, la sangre del Cordero te lava, te limpia, te purifica. Y en el nombre de Jesús yo ato en este momento, anulo en el nombre de Jesús todo espíritu no perdonador, todo espíritu que viene con engaño, con acusación, en el nombre de Jesús. Todo espíritu y todo corazón duro ahora es quebrantado en el nombre de Jesús por la sangre del Cordero. Echo fuera todas las estrategias del enemigo. El enemigo se va ahora. Suelta tu vida, suelta tu vida, suelta tu vida. Si has perdonado ahora en el nombre de Jesús, te declaro libre tu mente, declaro libre tu corazón. Se sueltan las cadenas, se rompen ahora en el nombre de Jesús. Eres libre, tus manos se desatan, tu mente se desata. Tu corazón se desata ahora en el nombre de Jesús por la sangre del Cordero. Declaro libertad sobre tu vida. Ahora mismo se rompen cadenas, se rompen ataduras. Toda obra de la carne, toda obra de tinieblas es quebrantada en este momento. En este momento, en el nombre de Jesús, viene el auxilio del cielo. Ahora viene el auxilio del cielo sobre tu vida. Ahora viene el auxilio del cielo sobre tu vida. Desciende un espíritu perdonador y un espíritu de gracia sobre tu vida. La gracia del Señor ahora está disponible para sanar tu corazón. Reciba. Hay gracia de Dios para sanar tu corazón. La gracia del Señor está descendiendo. Es un bálsamo de sanidad sobre tu corazón. Ese corazón herido, ese corazón lastimado, ese corazón endurecido, ahora está recibiendo el bálsamo de sanidad que desciende del cielo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y ahí deje que el Señor le abrace. Deje que el Señor le abrace. Presencia de Dios sobre tu vida. El abrazo del Padre sobre tu vida. El abrazo del Padre sobre tu vida ahora. El Señor te abraza y te dice: hijo mío, hija mía, eres tú. Yo te amo, yo te amé, yo te rescaté, yo he dado naciones por ti. Yo estuve ahí cuando estaba siendo lastimado, lastimada, herida. Desde entonces te he amado y hoy te doy la bienvenida a mis brazos. Yo soy tu Padre, yo te amo, yo te sostengo, yo te levanto, yo te redimí, yo te escogí. Gracias, Señor, yo te creo. Y si usted le cree al Señor, dígale: Señor, yo te creo. Yo te creo y recibo tu sanidad en esta mañana. Recibo también tu perdón. Recibo libertad sobre mi mente, sobre mi corazón. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén.